territorio colombiano se encuentra ubicado en el noroccidente de Sudamérica, ¿cierto? Vemos que este territorio, en el noroccidente donde estamos ubicados nosotros, lo abre hasta de cierta capacidad, ¿cierto? Miren que decir, el territorio nacional va a tener esas inclinaciones de vientos alisios, ¿cierto? Que vienen de las pesas brisas del Sahara, ¿cierto? Que no llega con gran fuerza a nuestro territorio, ¿cierto? Eso dependiendo la parte septentrional que se encuentra el territorio, ¿cierto? También la parte geográfica y muchas condiciones que permiten que el continente se vea reflejado, ¿cierto? El continente colombiano lo vamos a encontrar, perdón, en el continente americano y lo ubicamos en Colombia, ¿cierto? Lo vamos a encontrar que se encuentra conectado con dos mares, ¿cierto? Estos dos mares que sus precipitaciones geográficas varían, ¿cierto? ¿En qué sentido? Miren que allá en La Guajira, sí, en el mar de La Guajira, ¿cierto? En las playas de La Guajira, pueden encontrar agua, digamos, un poco fría, ¿cierto? Por decir de esta manera, fría. O mejor no, en La Guajira no. Aquí, bueno, en Coveñas, ¿cierto? Coveña y Sucre. Vamos a colocar esta tipología de agua, ¿cierto? De mar, son muy diferentes a la tipología de agua que se puede encontrar en el Cabo La Vela, ¿cierto? Porque la tipología de mar que se encuentra aquí en Coveña va a encontrar con olas fuertes, ¿cierto? Olas fuertes. Mientras la tipología de olas que vamos a encontrarlo allá en el Cabo de la Vera no vaya con gran fuerza a las costas, a la orilla, ¿cierto? En ese sentido, podemos decir que el territorio colombiano posee diversas formas de relieve. Aquí en nuestro territorio colombiano vamos a encontrar muchas llanuras, ¿cierto? Estas llanuras que en parte, la gran mayoría son montañosas, ¿cierto? Si vamos al occidente, en el occidente del país, ¿cierto? Estas llanuras varían. No sé si usted han ido a Bogotá, ¿cierto? Esta parte por Medellín, cuando uno va subiendo estos cerros, vemos que existe esa zona montañosa en muchas partes, ¿cierto? Y si vamos más al occidente, en nuestro territorio, ¿sí? Vamos a encontrar una variedad de relieve colombiano que se va a dar. Por ejemplo, cuando se va a Bogotá, nos centramos que existe frío, ¿cierto? Esta variedad climática que existe en Bogotá. Pero cuando vamos a Pamplona o a Manizales, vamos a encontrar que el frío es un poco más elevado. Está más alto sobre el nivel del mar, esta superficie, este territorio. ¿Sí? Entonces, el contexto colombiano, esta superficie, lo vamos a mostrar una gran variedad, ¿cierto? Una gran variedad en el contexto colombiano, ¿cierto? En esta parte del occidente colombiano. Acá la posición geográfica en nuestro territorio varía mucho, ¿cierto? Miren las condiciones geográficas cómo varían en nuestro contexto, ¿cierto? En el territorio colombiano. Por ejemplo, ahora en Córdoba puede estar haciendo una temperatura de 38 grados centígrados, ¿cierto? Pero vamos a la parte, a Barranquilla, puede estar haciendo 40 grados centígrados o un poquito más, ¿cierto? Porque las condiciones geográficas varían aquí en el territorio colombiano, ¿cierto? Por ejemplo, 1 de la tarde, acá hace un fuerte sol, ¿cierto? Un fuerte sol con la inclinación que tiene el rayo del sol, ¿cierto? Entonces, a la parte cincelejo puede estar haciendo, digamos, una ola de calor o una hora de inclinación del sol, que están en los rayos que están cayendo, ¿cierto? Digamos que existen 36 grados, por no es tan alto, o 38. Miren que a la parte de Medellín, ¿cierto? La ciudad de Medellín, estas condiciones geográficas, climáticas, es muy diferente, ¿cierto? Allá puede hacer 30 grados centígrados, ¿cierto? O 28 grados. ¿Por qué? Porque Medellín se encuentra en una zona de condiciones montañosas, ¿cierto? Montañosas, ¿cierto? Que va a permitir que esa parte climática se concentre ahí y varía mucho. Por ejemplo, el clima es un clima de montaña, ¿cierto? Un clima alto para la vida, un clima fresco, ¿cierto? Un clima sabroso. Mientras acá en la parte de la región Caribe, lo vamos a encontrar la precipitación climática muy variada, debido a la salinización que existe en esta parte, ¿cierto? Que estamos cerca del mar,
¿cierto? Muchas ciudades están cerca al río, río Magdalena, ¿cierto? El río Sinú, ¿cierto? Por ejemplo, Barranquilla, te va a Barranquilla y vas a sentir más la presentación del sol, el calor se siente, porque queda concentrado en la pavimentación, en la parte urbanística, ¿cierto? Y miren que Sincelejo no cuenta con un río cercano, ¿cierto? Acceso al río. Pero se siente en días el calor muy fuerte y la salinización del mar. Sincelejo está muy cerca de Toulouse, ¿cierto? Y se siente esa la salinización que se concentra en el aire. En el relieve colombiano lo encontramos ciertas características, ¿cierto? Nuestro mapa físico lo vamos a encontrar con cierta llanura, ¿cierto? O ciertas cordilleras lo vamos a encontrar que representan nuestro territorio y lo van a dividir, ¿cierto? Por ejemplo, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental, ¿cierto? Colombia es uno de los países que tiene gran variedad en agua, uno de los países más ricos, ¿cierto? En esa variedad. Por ejemplo, Colombia pues, se cuenta con una serie de cantidad de ríos, ¿cierto? Por decir alguno, luego encontra el río Cauca, ¿cierto? El río Trato, el río Magdalena, el río Meta, río Caquetá, río Guaviare, río Putumayo, río Amazonas, ¿cierto? Una gran variedad de ríos lo vamos a encontrar. Que este río Amazonas se conecta con gran parte de las zonas selváticas del Brasil, ¿cierto? En la superficie del territorio podemos encontrar sistemas montañosos, llanura y valle, si bien casi el 67% del territorio presenta un relieve plano. Aproximadamente el 70% de la población se concentra en las zonas montañosas, debido a factores como el clima, la calidad del suelo y la presencia de las ciudades más importantes. En esta parte de las regiones, sí, no entra la llanura o los valles, se concentra el 70% de la población colombiana, ¿cierto? Vemos que parte de esta localización de población, el cultivo sí se da a gran escala. En cualquier parte del año se puede cultivar acá, ¿cierto? Se puede cultivar, digamos, el arroz, ¿cierto? Ciertos sectores de Colombia, se da para Boyacá, miren que allí siempre van a cultivar la papa, ¿cierto? La cebolla. Y si se va para la zona de antioqueña, ¿cierto? Medellín, siempre están cultivando el café, ¿cierto? Siempre están cultivando el café. Y miren que esas condiciones, pasando en otro plano, esa tierra la utilizan para cultivo ilícito, ¿cierto? Porque la presencia de variedad climática, la zona geográfica lo permite, la variedad, que el cultivo sea productivo, ¿cierto? Y recordemos que es una zona muy fértil, ¿cierto? La cordillera de los Andes atraviesa el territorio colombiano de sur a norte y está conformado por tres cadenas montañosas paralelas entre sí, cordillera oriental, cordillera central y occidental. Entre las cordilleras se encuentran los valles de los ríos Magdalena, que se encuentra entre las cordilleras central y oriental, y el valle del río Cauca, que se encuentra entre cordillera central y occidental, ¿cierto? Esta parte de la cordillera, donde se va a encontrar los ríos Magdalena, ¿cierto? Y el río Cauca, ¿cierto? O las cordilleras centrales, donde se va a encontrar esta serie de ríos, ¿cierto? Estos ríos, ¿cierto? El río Magdalena, que se conecta con muchos territorios en el Caribe colombiano y gran parte de Colombia, ¿cierto? Va a permitir que se centre gran importancia en el territorio nacional. ¿En qué sentido? Muchas poblaciones se han asentado a la orilla de este río, ¿cierto? Vemos que esta parte de cordillera se va a encontrar una gran variedad de zonas, ¿cierto? Climáticas. Cierta persona o cierta población que está en cerca de esta superficie, de esta parte de río, ¿cierto? Que es buena para su cultivo, ¿cierto? Vamos a ver que aquí todo el año van a tener agua potable, ¿cierto? Porque el río está en abundante, ¿cierto? Miren que en las partes montañosas llueve, se centra más la lluvia y son más fuertes.
Miren el Valle del Cauca, ¿cierto? Lo que está pasando hoy en día. Las fuertes lluvias que se están presentando, ¿cierto? Colombia, al noroccidente de América del Sur, es un país rico de muchas formas, con una alma gama de especificidades étnicas y regionales, que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas distintas, que son reconocidas y protegidas por la Constitución de 1991. Una de las más progresistas del mundo, Colombia es un Estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria nacional, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática y participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Eso señala el artículo 1, ¿cierto? Vemos que Colombia simplemente no existe una gran variedad de zonas geográficas. También existe una gran variedad en el territorio colombiano de culturas, ¿cierto? Vemos que aquí en Colombia muchas culturas son diferentes. La cultura cincelejana es muy diferente a la cultura de Montería, ¿cierto? Y eso que se centra en el mismo territorio, en el plano de la región Caribe, ¿cierto? Pero sus actividades culturales son muy diferentes. Algo que sí lo puede unir en algunos aspectos en esta parte del país es la parte de las fiestas tradicionales, ¿cierto? Festividades como fiestas taurinas, ¿cierto? Festividades de bandas. Pero estas dos ciudades son muy diferentes a las ciudades que la región Caribe como Barranquilla y Santa Marta, ¿cierto? Donde su variedad cultural cambia, ¿cierto? Cambia. Entonces aquí en Colombia, que está se encuentra en el noroccidente, ¿cierto? Es un país rico en muchas formas, ¿cierto? Colombia es uno de los países que se encuentra con muchas especificidades étnicas, ¿cierto? Y también una alma gama de fauna y flora, ¿cierto? Muy distinta. Y con visiones culturales muy distintas a la otra, ¿cierto? Que cada punto es reconocido. Por ejemplo, mire la cultura que es reconocida, la cultura Zenú, ¿cierto? Que es una de las culturas que le ha aportado al territorio nacional ese sombrero volteado. Ese sombrero volteado que ha sido símbolo patrio, ¿cierto? Como símbolo patrio y ha representado al país en muchas formas, ¿cierto? Colombia cuenta con sistemas montañosos que están separados del sistema andino, ¿cierto? Entre los más conocidos están la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada a la llanura del Mar Caribe con una altura aproximada de 5.775 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? La Serranía de la Macarena, considerada como una zona de reserva natural ubicada en el departamento del Meta, y la Serranía de Baudó, ubicada en el departamento del Chocó, paralela a la costa del Pacífico. Miren que aquí en Colombia existe una gran variedad, ¿cierto? Este, una gran variedad o ecosistemas montañosos. Entre lo más reconocido que podemos encontrar aquí, chicos, aquí en nuestro territorio colombiano, por mencionar algunos, vamos a encontrar esa parte de la gran Sierra Nevada de Santa Marta, ¿cierto? Esta parte de la Sierra Nevada se encuentra con una gran variedad de fauna y flora en su territorio, ¿cierto? Miren que cierto gentilicio indígena, étnico, ¿cierto? Vive en esta parte de Colombia, ¿cierto? Los Cogis, ¿cierto? O los Arhuacos. Lo vamos a encontrar una gran variedad de esta cultura en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Donde las condiciones de la agricultura, de lo que se llama acá en este aspecto, en la parte del café, ¿cierto? Esta zona o esta tierra es apta para el cultivo de café. En la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, conocido como la Ciudad Perdida o Teyuna. Esta ciudad fue descubierta en 1976, ¿cierto? Aunque los indígenas Arauco y Coguiguas dice que sabían de su existencia desde antes. Se trata de una ciudad construida alrededor del año 700 o 800 después de Cristo. Consta de caminos, escaleras y muros empedrados, intercomunicados por una serie de terrazas y plataformas, sobre las cuales se construyeron los centros ceremoniales, casas y sitios de almacenamiento de víveres.
Se calcula que tiene una extensión aproximadamente de 35 hectáreas y unas 169 terrazas de piedra. Es una ciudad arqueológica, ¿cierto? Este sitio, viendo que es una ciudad muy arqueológica, ¿cierto? Este sitio que le aporta gran variedad al territorio colombiano. Aquí en Colombia es muy fácil encontrar una gran variedad de culturas, ¿cierto? Una gran variedad de culturas y una gran variedad de aspectos lingüísticos, ¿cierto? Por ejemplo, miren que esta parte arqueológica que se dice de la cultura Kogi, perdón, de la cultura Tairona, ¿cierto? De los Tairona, los Cuigüe, los Kogi, este, los Arhuacos, que se centran en esta parte de Colombia, ¿cierto? Esta parte de la región de la Sierra Nevada, esta parte de la ciudad perdida, que se dice que es creada en los años 700, 800 antes de Cristo, ¿cierto? Miren que en Colombia se va a centrar en muchos aspectos de cultura, ¿cierto? Por esto, como decía, aquí Colombia existe una gran variedad de culturas, ¿cierto? Por ejemplo, por el momento que te va a- al Parque del Café, se va a encontrar con otro contexto muy diferente cultural, ¿cierto? Donde varía mucho ese aspecto allá en la parte del Parque del Café, ¿cierto? Pereira, Caldas. Las zonas planas colombianas se encuentran alrededor de las zonas montañosas y corresponden a las extensas llanuras. Las llanuras costeras están ubicadas en el norte y el occidente del territorio. La llanura costera del Pacífico es una llanura entre el Océano Pacífico y la cordillera occidental. Gran parte de este territorio es húmedo y selvático. Los valles interandinos se encuentran a lo largo de los ríos Magdalena y Cauca. Estas zonas colombianas que se encuentran alrededor de las zonas montañosas, ¿cierto? Corresponden a extensas llanuras, ¿cierto? La otra parte que vamos a encontrar en Colombia, esas llanuras costeras que están ubicadas en el norte y el occidente del territorio. Y miren que en Colombia vamos a encontrar una gran variedad de sitios propios, ¿cierto? Sitios propios o regiones propias, que tiene una gran población y dentro de ella mucha cultura, ¿cierto? Pero con mucha cultura muy diferente. Por ejemplo, en la región Caribe, ¿cierto? Podemos mostrar una gran variedad de gentilicio. Barranquilleros, cordobeses, sucreños, ¿cierto? Guajiros. Y miren que a pesar de que está en el mismo contexto de la región Caribe, la zona costeña tiene diferentes culturas y diferentes acentos. Aquí no existe un acento propio, ¿cierto? No existe un acento que lo distinga a cada región. Lo mismo va a pasar con la región pacífica, región andina, región de la Orinoquía o la región del Amazonas, de la Amazonía, ¿cierto? Los valles interandinos se encuentran a lo largo de los ríos Magdalena y Cauca, ¿cierto? Esta parte de ríos que se van a presentar, ¿cierto? En todo el estado colombiano, en toda la alma gama de Colombia, va a concentrar grandes ríos, pero algunos ríos importantes que se encuentran acá va a ser el río Magdalena y el río Cauca, ¿cierto? Estos ríos que son de gran variedad y muy importantes. Hidrografía colombiana. Colombia cuenta con uno de los mayores recursos hídricos del continente, ya que el promedio anual de lluvias es alto. Los ríos corren en tres direcciones. Los del norte desembocan en el mar Caribe, aunque pueden haber nacidos en el sur. Los del occidente llegan al Océano Pacífico y los de oriente desembocan en los ríos Orinoco y Amazonas. Colombia cuenta con tres vertientes principales: pacífica, oriental y occidental. La hidrografía colombiana es muy rica, ¿cierto? Por eso Colombia
es uno de los 3 países con mayor hidrografía, ¿cierto? Miren que Colombia, las lluvias aquí en tiempo de invierno son algo fuertes, ¿cierto? Algo fuerte. Pero miren, si no, vamos a mirar un poco, las lluvias están sucediendo en el Valle del Cauca, ¿cierto? En Cali. Miren que esta parte, las altas lluvias han hecho ese desastre, han llevado a derrumbes, ¿cierto? Estas altas lluvias van a permitir que ciertos ríos tengan más agua, ¿cierto? Más partes fluviales para recorrer. Por ejemplo, miren que ahora mismo los que han ido a Montería pueden encontrar en tiempo de verano un poco río seco, ¿cierto? Río sin con las altas lluvias, ¿cierto? Va a permitir que este río nuevamente llegue a su contexto formal, ¿cierto? Que las aguas otra vez tomen fuerza, ¿cierto? Los ríos, ¿cierto? Lo mismo sucede con diferentes ríos, río Cauca, río Magdalena, ¿cierto? Tal vez esto con las altas lluvias va a permitir que ciertos ríos haya una extensión de inundaciones, ¿cierto? A gran escala. O inundaciones a gran escala, eso es lo que vemos siempre, ¿cierto? En esta parte de nuestro contexto. El río Amazonas es el río más caudaloso del mundo. Atraviesa 3 países, Colombia, Perú y Brasil. Tiene cerca de una quinta parte de agua dulce en estado líquido del planeta. También es el río más largo del mundo. Con 7.062 kilómetros, ¿cierto? De longitud. Es tan ancho en algunos de sus puntos que esta etapa baja tiene entre 1.6 y 10 kilómetros en temporada húmeda. Puede llegar a tener hasta 48 kilómetros o más. El río Amazonas, ya que se conecta con 3 países, ¿cierto? Es uno de los ríos más largos del mundo, ¿cierto? También es un río que concentra una gran variedad de fauna y flora, ¿cierto? Una gran variedad de animales que se concentra en la selva amazónica, ¿cierto? Miren que este río es un río caudaloso, ¿cierto? Se puede navegar, ¿cierto? Muchas personas han hecho investigaciones sobre las fuentes hídricas que se concentran en estos 3 países, ¿cierto? Como Colombia, Perú y Brasil, ¿cierto? En tiempo de invierno, este río tan poderoso puede llevar a inundaciones a poblaciones cercanas, ¿cierto? Muchas poblaciones cercanas. Bueno, en la mayoría de casos, este río a veces se desborda, como se ve acá en Colombia, ¿cierto? Miren que el ser humano hoy en día quiere entrar a trabajar a la parte de la hidrografía en este ecosistema, pero colocándolo como un sitio turístico, ¿cierto? Destruyendo el hábitat de ciertos animales, dañando los ecosistemas, ¿sí? Esa es la razón de pensar del ser humano, llevando el caos a otras partes, ¿cierto? Profe, que ¿Sí? por favor excusar a María José Espinosa que no tiene conexión a internet. Muy bien. Cuando te llaman a asistencia, me la recuerdas. En Colombia, aparte de hidrografía, ¿cierto? Vamos a encontrar con otro punto importante en Colombia, ¿sí? En Colombia vamos a ver unas condiciones muy diferentes, las condiciones climáticas de Colombia, que varían mucho, ¿cierto? Los climas en Colombia son muy variados y están estrechamente ligados al relieve. Esto hace posible que los colombianos gocen de diferentes climas, con solo desplazarse unas pocas horas. El clima de Colombia está determinado por diferentes razones. Una de estas es la latitud, perdón. La zona intertropical en donde se encuentra el territorio colombiano es fundamental para las temperaturas y precipitaciones. Otra es la altitud. La presencia de relieve montañoso produce variaciones en la temperatura y en la altitud. Miren que acá en Colombia la parte de clima varía mucho, ¿cierto? Ahora mismo en Bogotá puede estar haciendo frío, puede estar lloviendo, ¿cierto? Y me parece que lo encontramos en el mismo contexto colombiano, la parte del clima es muy variada, ¿cierto? Muy variado aquí en Colombia, es cierto, el relieve es muy diferente. Esto permite que en Colombia se goce en mucha parte de climatología, ¿cierto? Solamente en Colombia uno puede salir unas cuantas horas y ver que la variedad climática
es muy diferente. Por ejemplo, Sincelejo, aquí en algunos barrios puede estar lloviendo y otros barrios puede estar haciendo un tremendo señor sol, ¿cierto? Porque la variedad climática varía demasiado, ¿cierto? Miren que hay partes de ciudades donde una parte está lloviendo y la otra parte está seca, está el sol afuera, ¿cierto? Eso sucede en muchas partes aquí en Colombia. Zonas climáticas características, subdivisiones montañosas. Tropical varía de acuerdo con la alta temperatura. A mayor altura, menor temperatura. Da origen a los pisos térmicos. Cálido, templado, frío, páramo y nieve perpetua. Se presenta en el sistema montañoso interdependiente, húmedo de tierras templadas, con temperaturas medias entre 12 y 24 grados centígrados. Y alturas que van de los 2000 metros, ¿cierto? Este ya serían ¿cuál? Serían como tropical de tierra fría. La temperatura esta de tierra fría van de 12 a 8 grados centígrados y altas temperaturas que van de 3000 metros y ya es alta montaña tropical, ¿cierto? No están a los páramos. Con temperaturas menores a 10 grados centígrados y se encuentran en alturas que van hasta los 4700 metros, ya va a caer la parte de la nieve perpetua, ¿cierto? Sus temperaturas se encuentran por debajo de los 0 grados centígrados y se presentan en montañas que superan los 4700 metros. Aquí en Colombia vamos a ver que acá no va a caer nieve, ¿cierto? Pero sí vamos a encontrar una variedad de clima muy diferente, ¿cierto? Por ejemplo, sí lo vamos a encontrar con un clima de 12 a 24 grados centígrados, ¿cierto? Lo vamos a encontrar, ¿cierto? Lo vamos a encontrar en ciertas partes de Colombia, lo podemos encontrar en Bogotá, ¿cierto? Lo podemos encontrar en condiciones montañosas como en Medellín, tiempo de invierno, cuando está lloviendo, mira que cuando llueve en Medellín, existe esta variedad geográfica y esa variedad climática muy diferente, ¿cierto? Temperaturas muy frías, lo vamos a encontrar como la parte de Pamplona, ¿cierto? Una parte muy fría, donde temperatura puede considerarse entre 12 y 20 grados centígrados, ¿cierto? El 18. En tiempo de invierno, calor está, con el frío se concentra más, ¿cierto? Y se hace sentir. ¿Por qué? Porque está más alejado sobre el nivel del mar, ¿cierto? Algunos se van a encontrar a 3000 metros sobre el mar, ¿cierto? A 2000 metros. Si nos centramos en tener el contexto de clase, chicos, lo vamos a centrar en Bolivia, ¿sí? En Bolivia está muy alto sobre el nivel del mar, ¿cierto? Vemos que las condiciones geográficas y climáticas cambian mucho más allá en ese contexto, ¿cierto? Donde se puede encontrar que se va a encontrar una variedad de 4700 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Entonces acá sí los grados centígrados se van a variar, ¿cierto? Entre, digamos que 15, 10. Ya las zonas polares sí lo vamos a encontrar a 0 grados centígrados, ¿cierto? Con las condiciones de la vida humana es muy fuerte para adaptarse a esa vida, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos en tiempo de invierno otros países como Estados Unidos, donde muchas partes de las condiciones geográficas, condiciones climáticas, cambian mucho, muy drásticamente, ¿cierto? De un momento a otro no hace tanto calor, ¿cierto? Y un momento dado comienza a llover muy fuerte, o si va a la parte de invierno, vamos a encontrar con zonas muy congeladas, ¿cierto? Donde la temperatura baja, disminuye mucho.